Entre muchas preguntas, comentarios y amores y odios, la gente realmente aún no entiende la capacidad y para qué es una bici eléctrica. Justamente, hablando con Tatán, me decía... Parcero, ¿por qué no le explicamos a la gente para qué son las bicicletas eléctricas? Entonces, lo que haremos es eso. Uy. Este man con zapatos mojados. Nada, me mojaron los zapatos y me tocó poner unos que me quedan chiquitos. Los zapatos de madera, seguramente. Entonces, papá, bienvenido aquí al paraíso. Muchas gracias por recibirnos, huevón. ¿Qué es lo que dice la gente? A mí me pasa algo con las bicicletas eléctricas, es que salgo a montar y la gente se imputa conmigo. Entonces voy montando y me dice, ah, que va tramposo, y me da una putería, hermano. Me devolví de parcero. Te conozco, weón. ¿Quién te dijo que yo iba a salir esta mañana a competir contra vos, weón? ¿Te están weonando? No, hermano, no lo tomes por ese lado, no, come mierda, marica. Déjame hacer lo que a mí me dé la puta gana en mi bicicleta como yo quiera. A mí me apasiona esta vaina. Y te voy a contar algo muy bacano que me pasó con las bicis eléctricas. Yo estaba alejado del mundo de las bicis. Sí. Lo voy a confesar, no me gusta. ¿No? No me gusta. No me gustaban. ¿Por qué? Porque es un deporte demasiado exigente. Y yo soy motero. Y cuando yo tengo tiempo no salgo a montar en bicicleta, salgo a montar en moto. A mí me gustan son las motos. Entonces me alejé totalmente de las bicicletas y después decía, voy a pegar una pedalita en bicicleta. Me daba tan duro, me daban ganas de vomitar, la pasaba mal, pasaba trabajo, salía a sufrir. Entonces lo que hice fue alejarlas de mi vida. Yo con este man montaba, pero cuando chiquitico, Sí. Gordito, con las hermanas de este man. Y que me va a decir que es que no le gusta. No, a ver. Pero bueno, ahí está justamente como Paso que trabajo, dice él. paso trabajo. Pero ahí está justamente, y por eso es que es la gracia de las eléctricas. Las eléctricas le permiten a la gente como usted, que dice, no, huevón, es que es muy duro. Debemos de hablar mierda acá. Vamos a mostrar a la gente para qué son las bicis eléctricas. Y cómo se pasa bueno, y ya. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Solo graban lo bonito, weón, y cuando le dicen uno pajarraco, pero este cabrón se saca los mocos así de lado al frente y eso, ahí sí eso sí no lo graban, ¿cierto? No. Vamos a montar, huevón, qué pereza. No, es que el mecánico estaba ¿Qué habla mucho, trabajando marica? porque Vamos. Su bicicleta estaba pajarraqueada por... No, y que nada, este es más melo. Mire pues, venga para acá. Importante, en la poca experiencia que he tenido en estas bicicletas. Cadencia, uno viene muy acostumbrado. ¿Qué es la cadencia? Perdón. Cadencia es ir rotadito. Ok, dándole. Sí, entonces traduzcamos a lenguaje pajarraco, es ir rapidito. Ventilador, ¿qué llaman? Sí, lenguaje pajarraco, uno ve los pajarracos por ahí en ventilador, subiendo a Palmas, se demoran 3 horas, pero suben. En la eléctrica funciona al contrario que la bici normal, porque la cadencia es la que le ayuda al motor. Entonces usted debe ir no muy arriba porque queda muy Duro. rotado, Muy rotado, ok. y ni muy abajo porque no le ayuda al motor. Entonces usted busca por ahí en 2, 3 porque esa subida es muy dura. ¿Más durita? 2, póngalo en 2 por favor, 1 para arriba. No sé si en la moto, usted corríjame, aquí hay que ir sentado en la silla, porque si usted se para, Patina. va a patinar inmediatamente. Sí. Entonces, sentadito, cadencia continua, y no puede parar muy loco porque se descontrola y le patina. Claro. 5 lucas el que llegue más arriba. ¿Listo? ¿Qué es usted? A ver. Ay. ¿Comida y desayuno? Sin comida y desayuno. Sí, sin comida y desayuno. Ahí, no, espere. Bueno, hasta aquí está mi marca. Aliste las 5 lucas. Me va a hacer trampa, weón, es que impulsado y no coge ni chimpa de impulso. No, es que ahí está el otro secreto. En estas bicis el impulso realmente no hace tanta falta. Es llegar con buena posición y buena cadencia. Como soy principiante, tengo otra opción. Pero no, tengo un doble nada, ¿o qué? Hágale.
puta! Ya, me gané 10 lucas, 2 desayunos, en vivo e en directo, de frente. Ahí está, como vieron, atrás, buen peso en el asiento, pedaleo controlado, cadencia continua y mirada para adelante. No deja de ser duro. Y por más que tenga motorcito, mire, uno no está así de gratis. Es un juguete, o sea, es para divertirse y no es trampa. Yo sí quiero ver que vengan en eléctrica e intenten subir por ahí. Qué vaina tan dura. Hay veces que pararse no está de más. Y si lo quieren hacer, siempre deben tener presente, si es muy empinada la subida, cuerpo atrás, o sea, uno se para, pero se queda agachadito, porque si uno se va muy para adelante, la rueda trasera queda totalmente libre. Entonces uno reparte el peso más bajito, igual parado, para hacerle buena fuerza a los pies. Y también una relación que permita ir controlado. No muy suelto porque queda uno así y la verdad es que ahí se descontrola y patina. Entonces con buena relación va para arriba calmado. Esa es la clave en esas bicicletas. Pedaleo controlado. E igual hasta en las convencionales. ¿Usted en qué modo iba? ¿Bajando o subiendo? Subiendo esa... En 3. ¿Esta loma? Sí. 3. En 3. En la mayor. Bueno, entonces para la gente, para que también tengan muy claro, las bicis eléctricas o asistidas tienen varios modos, obviamente. El eco, el normal o el trail o el boost, el turbo. Entonces, sean muy conscientes para una subida como esa, que es bien berraca, pues ponen, obviamente, es como meter primera o meter el bajo, ¿cierto? Y van para arriba. Que yo la había subido en 2, no en 3, pues ni huevón que fuera. Pero a ver, el Mahada me decía que montaba con la bici bloqueada. ¿Con la qué? Con la bici bloqueada. Montaba con la bici bloqueada. Entonces... El tema de subir tiene una ciencia, no es solo echar pedal a lo que da, sobre todo en bicis eléctricas. La bici eléctrica ayuda siempre y cuando sepamos cómo dejarnos ayudar. Me gané básicamente 10 lucas a cuenta de tratando 2 desayunos. Yo pago el peaje y yo ya desayuno en mi casa, malparido. Ah, no, pero usted me prometió ¿Doble? 2 desayunos. Sí, porque usted fue doble nada. Sí, porque pesa 20 kilos más que yo. No es de gratis. Ahí les queda. Vamos a saltar. Este man quiere saltar, así que ahí ya estamos claros. Ahora sí, a saltar, que este man lo que sabe hacer bien. Hagan las subidas con raba, que ese marica es bueno para subir.